cuando todo a tu alrededor parece caótico, cuando los errores del pasado pesan como cadenas y el futuro luce incierto, hay una verdad inquebrantable que trasciende las circunstancias: Dios tiene un plan para ti. No es una frase de consuelo vacía, ni un cliché religioso, es una promesa respaldada por la palabra eterna. El profeta Jeremías, en medio del exilio y la desesperanza de una nación entera, recibió una revelación clara del Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta declaración no fue dirigida a personas perfectas, sino a un pueblo que había desobedecido, pecado y sufrido las consecuencias. Y aún así, Dios no los abandonó. Su plan no se basa en tu perfección, sino en su gracia. Tu nacimiento no fue un accidente, tu existencia no es un error. Cada latido, cada experiencia, cada lágrima y cada risa forman parte de un diseño mayor que solo Él puede ver en su totalidad. Muchos viven como si fueran producto del azar, pero la Biblia enseña que fuiste tejido en el vientre materno con intención, propósito y amor. El Salmo 139 describe cómo Dios vio tus días antes de que existieran. Esto significa que incluso tus caídas están dentro del alcance de su redención. No necesitas entender todo hoy, solo necesitas confiar en aquel que sostiene todo. Porque cuando crees que Dios tiene un plan, dejas de vivir reaccionando al caos y comienzas a caminar con la seguridad de quien sabe que estás siendo guiado hacia algo hermoso. Uno de los mayores obstáculos para abrazar el plan de Dios es la creencia errónea de que el pasado te define. Muchos cargan con culpas, traumas o decisiones equivocadas que los hacen pensar: ya arruiné mi vida. Dios no puede usar a alguien como yo. Pero la historia bíblica está llena de personas rotas que fueron restauradas para cumplir un propósito eterno. Piensa en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en su hora más oscura. Podría haberse hundido en la vergüenza, pero Jesús lo restauró con 3 preguntas de amor y lo convirtió en la roca de la iglesia primitiva. O considera a Pablo, antes conocido como Saulo, un perseguidor violento de cristianos que respiraba amenazas y muerte. En el camino a Damasco, Dios no lo rechazó, lo transformó en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Estos ejemplos demuestran que el plan de Dios no se cancela por tus errores, se revela a través de tu arrepentimiento y tu disposición a ser moldeado. La gracia no borra solo el pecado, redime el propósito. Tu pasado no es tu destino, es el lienzo sobre el cual Dios pinta su obra maestra. No importa cuántas veces hayas fallado, cuán profundo sea tu dolor o cuán lejos te hayas desviado. Dios no mira tu historial como una sentencia, sino como un campo fértil para su misericordia. Así que deja de mirar atrás con condenación. Mira hacia adelante con esperanza. Porque el mismo Dios que resucitó a Lázaro puede resucitar tus sueños enterrados. Y en sus manos, hasta tu peor capítulo se convierte en el prólogo de una historia de redención. El plan de Dios no siempre sigue la lógica humana, y eso es precisamente lo que lo hace divino. Mientras el mundo busca el éxito inmediato, la comodidad y la aprobación, el diseño celestial a menudo pasa por el valle, la prueba y la espera. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y arrojado en una prisión oscura. Desde una perspectiva humana, su vida estaba arruinada. Pero Dios estaba tejiendo un plan que no solo salvaría a su familia del hambre, sino que preservaría la línea mesiánica. Lo que sus hermanos pensaron como mal, Dios lo usó para bien. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras: David, el más joven y despreciado, ungido rey; Ruth, una extranjera viuda, incluida en el linaje de Cristo; Gedeón, el más tímido de su tribu, elegido para derrotar a un ejército. El plan de Dios no depende de tus recursos, tu estatus o tu reputación. Depende de tu disponibilidad. Él no necesita que seas fuerte, solo que estés dispuesto. Muchos se frustran porque esperan que el plan de Dios aparezca a sus sueños humanos, sin dolor, sin riesgo, sin sacrificio. Pero el reino opera con una lógica inversa: que el que se humilla será exaltado, que el que pierde su vida la hallará, y el que siembra en lágrimas segará en gozo. Si tu camino actual incluye pruebas, no lo interpretes como señal de abandono, sino como preparación. Porque Dios no te está castigando, te está capacitando.
y en su tiempo perfecto, revelará cómo cada paso, incluso los más dolorosos, formaba parte de un diseño de gloria. La paciencia no es pasividad, es la fe en acción mientras esperas que el plan de Dios se despliegue en su tiempo perfecto. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo debe resolverse al instante, y esa mentalidad se infiltra incluso en nuestra vida espiritual. Queremos que Dios nos revele todo el mapa de una vez, que nos muestre el final antes de dar el primer paso. Pero la Biblia muestra que el plan divino se revela progresivamente, paso a paso, a medida que caminamos en obediencia. Abraham no supo que sería padre de naciones cuando salió de Ur, solo sabía que debía irse. Ruth no imaginó que sería antepasada del Mesías cuando decidió seguir a Noemí, solo sabía que debía ser fiel. La espera no es un vacío, es un espacio sagrado donde Dios fortalece tu carácter, purifica tus motivos y alinea tu corazón con su voluntad. El error más común es forzar el tiempo de Dios, tomando tajos que parecen acelerar el plan, pero en realidad lo desvían. Saúl, impaciente por la llegada de Samuel, ofreció el sacrificio él mismo y perdió el reino. En cambio, David, aunque ungido joven, esperó 13 años en la sombra, perseguido y humillado, porque confiaba en el tiempo del Señor. La paciencia te enseña a depender de Dios más que de los resultados. Así que si hoy estás en un tiempo de espera, no lo desperdicies en la ansiedad. Úsalo para orar, servir, crecer y permanecer fiel. Porque el plan de Dios no se retrasa, se perfecciona. Y cuando llegue el momento, reconocerás que cada día de espera valió la pena. El plan de Dios siempre incluye a otros, porque su propósito trasciende lo individual y se expande al reino. Desde el llamado de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta la gran comisión de Jesús, id y haced discípulos, que el patrón es claro, tu vida no fue diseñada solo para ti. Aunque Dios se preocupa profundamente por tus necesidades, tus sueños y tu bienestar, su plan mayor es que seas un canal de bendición. José no fue elevado a primer ministro solo para salvarse a sí mismo, fue puesto allí para preservar a muchas naciones del hambre. Ruth no solo encontró redención personal, su descendencia llevó al mundo al Salvador. Esto significa que cuando diseñes el plan de Dios, no debes preguntarte solo qué me hace feliz, sino cómo puedo glorificar a Dios y servir a otros. El propósito eterno siempre tiene un componente misional. Si una decisión solo te beneficia a ti, sin impactar positivamente a los demás, merece una segunda mirada. La verdadera plenitud no se encuentra en la autorrealización, sino en la entrega. Por eso, al buscar el plan de Dios, busca también oportunidades para amar, servir, perdonar y proclamar su verdad. Porque en ese dar, descubrirás el mayor tesoro, una vida alineada con el corazón del Creador. Y en esa alineación, no solo encontrarás tu propósito, serás parte del propósito eterno de Dios para el mundo. Dios no solo tiene un plan para tu destino final, sino también para cada paso del camino. Muchos creyentes piensan que el plan de Dios se refiere únicamente al cielo o a un gran llamado futuro, pero la verdad es que Él se interesa profundamente por los detalles cotidianos de tu vida, tus decisiones laborales, tus relaciones, tu uso del tiempo, tus pensamientos y hasta tus descansos. El libro de Proverbios enseña que debes reconocer a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto implica que no hay área de tu vida demasiado pequeña o insignificante para su guía. Cuando Eliseo fue llamado, no recibió una visión sobre su ministerio profético, simplemente vio a Elías arrojar su manto sobre él mientras labraba con bueyes. Su respuesta fiel en lo ordinario abrió la puerta a lo extraordinario. Del mismo modo, Ruth recogía espigas en un campo, una tarea humilde y repetitiva, sin saber que cada paso la acercaba al linaje del Mesías. El plan de Dios no espera a que estés en un púlpito o en un escenario mundial, comienza donde estás ahora. Eres estudiante. Él tiene un plan para tus estudios. Eres padre o madre. Él tiene un plan para tu hogar. Estás solo. Él tiene un plan para tu soledad. No subestimes lo que haces hoy, porque en manos de Dios, lo pequeño se vuelve eterno. Tu fidelidad en lo cotidiano es la semilla del propósito divino. Así que vive cada día con intención, sabiendo que incluso tus actos más simples, hechos con amor y fe, forman parte del diseño celestial.
La oración no es solo una herramienta para descubrir el plan de Dios, es el puente que conecta tu voluntad con la suya. Muchos oran como si Dios fuera un genio que concede deseos, pero la verdadera oración transforma al que ora antes de cambiar las circunstancias. Jesús, en el huerto de Getsemaní, no pidió que se eliminara la cruz, pidió que se hiciera la voluntad del Padre. Esa entrega total es el corazón de la oración que alinea con el plan divino. Cuando oras con un corazón dispuesto a obedecer, incluso si la respuesta no es la que esperabas, Dios responde con claridad y paz. La oración efectiva incluye escucha, no solo habla. Implica silencio, adoración, confesión y rendición. Es en esos momentos de quietud, cuando dejas de exigir y comienzas a adorar, que el Espíritu Santo imprime en tu espíritu la voluntad del Padre. No se trata de repetir frases largas, sino de cultivar una comunión constante. Como un hijo que conoce la voz de su padre, el creyente que ora regularmente aprende a distinguir entre sus propios deseos y la voz suave de Dios. Por eso, antes de tomar cualquier decisión importante, no solo pides una respuesta, pides un corazón conforme al de Cristo. Porque cuando tu deseo más profundo es agradar a Dios, su plan se vuelve evidente. Y aunque el camino sea difícil, caminarás en paz, sabiendo que estás en el centro de su propósito. El miedo al fracaso o al rechazo suele impedir que las personas avancen en el plan de Dios, pero la verdad es que Él no te llama a algo sin equiparte para ello. Cuando Moisés dudó de su capacidad para hablar ante Faraón, Dios no le dijo confía en ti mismo, le dijo yo estaré con tu boca. Cuando Gedeón temblaba ante el ejército de Madián, el Señor no le dio más soldados, le dio una promesa, ve, porque yo soy contigo. El plan de Dios nunca depende de tu perfección, sino de su presencia. Muchos se quedan estancados porque esperan sentirse completamente preparados, seguros o calificados. Pero la Biblia muestra que Dios elige lo débil para confundir a lo fuerte, lo necio para avergonzar a lo sabio, y lo insignificante para demostrar que el poder viene de Él. Tu inseguridad no es un obstáculo para el plan divino, es el espacio donde su gracia brilla con más intensidad. Si sientes que Dios te está dirigiendo a un nuevo trabajo, a sanar una relación rota, a iniciar un ministerio o a perdonar lo imperdonable, no permitas que el miedo hable más fuerte que la fe. Recuerda que el mismo Dios que partió el Mar Rojo, alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro, sigue vivo y activo. Tu miedo no define tu destino, tu fe en él sí. Así que respira profundo, toma su mano y camina. Porque donde hay fe, no hay lugar para el temor, y donde hay obediencia, el plan de Dios florece. Dios utiliza incluso las circunstancias más dolorosas como parte de su plan redentor, demostrando que nada está fuera de su control soberano. José, después de años de sufrimiento, le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta declaración no minimiza el dolor, sino que lo redime. El plan de Dios no evita el sufrimiento, pero lo transforma en propósito. Ruth perdió a su esposo, quedó viuda y extranjera en una tierra extraña, pero en esa pérdida, Dios preparó el camino para que fuera abuela del rey David y antepasada de Cristo. Pablo sufrió azotes, naufragios, hambre y encarcelamiento, pero escribió que todas esas cosas eran ligeros sufrimientos momentáneos comparados con la gloria venidera. Esto no significa que el dolor sea fácil, pero sí que no es inútil. Cuando atraviesas una prueba, no estás fuera del plan de Dios, estás en el corazón de su proceso formativo. Él no causa el mal, pero lo permite para moldearte, purificarte y prepararte. Por eso, no te preguntes por qué me pasa esto, sino que quiere Dios formar en mí a través de esto. Porque en sus manos, hasta la cruz se convierte en trono y la tumba en puerta de resurrección. Tu dolor actual no es el final de tu historia, es el crisol donde Dios está forjando tu propósito eterno. La palabra de Dios es la brújula infalible para discernir y caminar en el plan que Él ha diseñado para ti. En un mundo lleno de voces contradictorias, opiniones cambiantes y emociones volátiles, la Biblia permanece como la voz constante y verdadera del Creador. No es solo un libro de reglas o historias antiguas, es la revelación viva de la mente y el corazón de Dios. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, no tenían mapas, pero tenían la nube de día y la columna de fuego. Hoy, esa guía se manifiesta en las Escrituras. Cada promesa,
mandamiento y principio bíblico es una luz para el camino. Si estás considerando una relación, una carrera o una decisión financiera, la palabra te ofrece criterios eternos para evaluarla. Ignorar la Biblia y depender solo de sentimientos o consejos humanos es como navegar sin brújula. El Salmo 119, versículo 105, declara: «Tu palabra es antorcha a mis pies y luz en mi camino». Esto significa que la guía divina no siempre ilumina todo el trayecto, sino el siguiente paso. Por eso, leer, meditar y obedecer la palabra diariamente no es una rutina religiosa, sino una estrategia espiritual para alinear tu vida con el plan de Dios. Cuanto más conoces su palabra, más fácil es reconocer su voz y descartar las distracciones del mundo. No subestimes el poder de abrir las Escrituras en medio de la incertidumbre. Allí encontrarás no solo dirección, sino al autor de tu historia. Dios no te revela todo su plan de una vez porque quiere que aprendas a caminar por fe, no por vista. Si conocieras cada giro del camino, cada prueba y cada victoria por adelantado, tu dependencia sería de la información, no de Él. Pero al revelar el plan paso a paso, te invita a una relación de confianza diaria. Abraham no supo que sería padre de naciones cuando salió de Ur, solo sabía que debía obedecer. Ruth no imaginó que sería parte del linaje mesiánico cuando eligió seguir a Noemí, solo sabía que debía ser fiel. Esta progresión divina no es un juego de escondite, es un entrenamiento espiritual. Cada decisión fiel en la oscuridad fortalece tu fe para el próximo desafío. El error más común es exigir ver el final antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando decides confiar en Dios aunque no entiendas, activas una dinámica sobrenatural. Él se revela en el camino, no antes de él. Por eso, no te frustres si el plan aún no está claro. Concéntrate en ser fiel hoy. Porque la fidelidad en lo pequeño abre las puertas de lo eterno. Y en cada paso dado en obediencia, descubrirás que Dios no solo tiene un plan, Él es el plan, caminando contigo. La comunidad de fe es un espejo espiritual que refleja el plan de Dios en tu vida, ayudándote a discernir con claridad lo que el aislamiento distorsiona. Desde el principio, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo, y ese principio se extiende al propósito. Pablo nunca actuó en solitario, siempre tuvo compañeros como Silas, Timoteo y Bernabé. Incluso Jesús, siendo Dios, eligió 12 discípulos para caminar con él. La guía aislada es peligrosa, porque el enemigo aprovecha la soledad para sembrar dudas, justificar pecados o inflar el orgullo. En cambio, en la comunidad, la palabra se confirma, la fe se fortalece y los errores se corrigen con amor. Proverbios 11, versículo 14, dice: «Donde no hay dirección, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Esto no significa que debas consultar a cualquiera, sino a aquellos cuya vida refleja fruto espiritual, fidelidad a la palabra y madurez en Cristo. Si sientes que Dios te está dirigiendo a algo, compártelo con hermanos sabios. Si todos ven paz, alineación bíblica y apertura providencial, avanza con confianza. Pero si hay advertencias consistentes, detente y ora. Porque el plan de Dios no se revela solo en el corazón individual, sino también en el cuerpo colectivo. No abandones tu lugar en la iglesia, es allí donde muchas veces escucharás la voz de Dios resonando a través de otros. El orgullo es un enemigo silencioso del plan de Dios, porque sustituye la dependencia divina por la confianza en la propia sabiduría. En los días de los jueces, Israel hacía lo recto ante sus propios ojos, y el resultado fue caos, opresión y espiral moral. Proverbios 3, versículos 5 y 6, advierte: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El orgullo dice: yo sé lo que es mejor para mí. La humildad responde: Señor, enséñame tu camino. Cuando confías solo en tu lógica, tu experiencia o tu intuición, te alejas del flujo del propósito divino. David, aunque ungido rey joven, esperó 13 años en la sombra, perseguido y humillado, porque sabía que el tiempo de Dios era más importante que su ambición. Esa humildad lo preparó para gobernar con justicia. Si hoy sientes que estás forzando una decisión, manipulando situaciones o despreciando consejos sabios, detente.
Pide a Dios un espíritu quebrantado y humilde, porque solo en la humildad florece la verdadera dirección. Y donde hay humildad, allí está la mano de Dios guiando con ternura y poder hacia el cumplimiento de su plan. La gratitud no es solo una emoción, es una postura espiritual que abre los ojos para ver el plan de Dios en acción. Cuando te enfocas en lo que ya has recibido, en lugar de lo que aún te falta, tu perspectiva se alinea con la fidelidad divina. Los israelitas en el desierto murmuraban por el agua y el pan, olvidando el mar partido y el maná diario, y por eso vagaron sin rumbo. En cambio, David, en medio de la persecución, escribía salmos de alabanza: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa actitud no era ingenua, era estratégica. La gratitud rompe la ansiedad, disipa la queja y abre los ojos espirituales para ver las provisiones actuales y las señales futuras. Cuando agradeces, reconoces que Dios ha estado contigo hasta aquí, y eso fortalece la fe para creer que seguirá contigo adelante. No puedes ver el plan si estás mirando hacia atrás con amargura o hacia adelante con desesperación. Pero cuando miras alrededor con gratitud, descubres que Dios ya ha estado tejiendo su propósito. Por eso, antes de pedir una nueva revelación, agradece por la que ya te ha dado. Agradece por las puertas cerradas que te protegieron, por las lágrimas que te purificaron, por los silencios que te enseñaron a escuchar. Porque un corazón agradecido no solo atrae la bendición, atrae la claridad. Y en esa claridad, el plan de Dios se vuelve evidente. El plan de Dios siempre produce fruto espiritual a largo plazo, incluso si el comienzo es difícil o doloroso. No juzgues el propósito divino por cómo se siente hoy, sino por lo que está formando en ti mañana. José sufrió traición, esclavitud y prisión, pero cada etapa lo preparó para gobernar. Ruth enfrentó viudez, pobreza y rechazo cultural, pero su fidelidad la llevó a ser abuela del rey David y antepasada de Cristo. El plan divino no promete comodidad inmediata, pero sí propósito eterno. Muchos abandonan el camino porque esperan resultados rápidos, pero el reino de Dios opera en ciclos de siembra y cosecha. Gálatas 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Esto significa que el plan de Dios a menudo requiere perseverancia, fe en la oscuridad y confianza en el tiempo del Señor. Si tu decisión actual está cultivando paciencia, humildad, amor, integridad o compasión, aunque no veas el resultado, estás en el camino correcto. Porque el fruto no miente. El enemigo puede imitar señales, emociones o incluso milagros, pero no puede producir el fruto duradero del Espíritu. Así que evalúa tu camino no por lo que te da, sino por lo que te hace ser. Porque al final, Dios no solo tiene un plan para ti, te está transformando en el plan. Y ese es el mayor milagro de todos. Dios a menudo confirma su plan a través de una convergencia de señales: la paz interior, la palabra escrita, las circunstancias providenciales y el consejo sabio. No dependas de una sola de estas, porque cada una por sí sola puede ser engañosa, pero juntas forman un testimonio confiable. La paz sin alineación bíblica puede ser comodidad disfrazada, la palabra sin paz puede ser legalismo, las circunstancias sin consejo pueden ser trampas disfrazadas de oportunidades. Pero cuando todas apuntan en la misma dirección, puedes caminar con confianza. Por ejemplo, cuando Pablo sintió el llamado a cruzar a Macedonia, no actuó por una emoción aislada. Tuvo una visión, consultó con sus compañeros, evaluó las circunstancias y avanzó en obediencia. Esa sinfonía espiritual es la marca del plan de Dios. Muchos creyentes hoy buscan una señal espectacular, como una voz del cielo o un milagro repentino, pero la guía divina suele ser más sutil, una quietud inexplicable en el espíritu, un versículo que regresa una y otra vez, una puerta que se abre sin esfuerzo, y hermanos maduros que confirman lo mismo. No subestimes la importancia de esta convergencia. Antes de dar un paso importante, pregúntate: ¿siento paz en mi corazón al considerar esto? ¿Está alineado con la palabra de Dios? ¿Las circunstancias se están alineando de manera natural? ¿Los consejeros sabios ven lo mismo? Si la respuesta es sí en todos los frentes, avanza. Porque donde hay armonía entre el cielo y la tierra, allí está el plan de Dios desplegándose con gracia y propósito. El silencio de Dios no significa que su plan se haya detenido,
A menudo es el espacio sagrado donde Él está preparando tu corazón para recibirlo con madurez. En los momentos en que oras y no escuchas su respuesta, cuando buscas claridad y solo encuentras quietud, es fácil caer en la desesperanza. Pero la historia de Elías en el monte Horeb revela una verdad profunda: Dios no siempre se manifiesta en el terremoto, el fuego o el viento, sino en un susurro apacible. Después de huir de Jezabel, Elías esperaba una intervención dramática, pero Dios lo encontró en la calma. Ese silencio no era vacío, era intencional. Era el espacio donde el profeta podía dejar de correr, escuchar y recordar quién era su Dios. Hoy, muchos interpretan el silencio divino como indiferencia, pero en realidad es una invitación a profundizar la fe. Es en esos tiempos cuando Dios fortalece tu carácter, purifica tus motivos y te enseña a depender de Él más que de sus respuestas. José experimentó años de silencio en la cárcel, pero en ese tiempo aprendió a gobernar, a interpretar sueños y a confiar en la soberanía divina. Tu silencio actual no es el final de tu historia, es el prólogo de un capítulo que solo Dios puede escribir. Así que no temas los tiempos de espera. Úsalos para orar, adorar, servir y permanecer fiel. Porque cuando tu corazón está dispuesto, Dios romperá el silencio no con ruido, sino con propósito. Y en ese momento, reconocerás que cada instante de espera valió la pena. Dios no te llama a cumplir su plan solo con tus fuerzas, sino con su Espíritu viviendo en ti. Muchos creyentes viven agotados porque intentan hacer la obra de Dios con recursos humanos, esfuerzo, voluntad, disciplina o talento. Pero el plan divino no se cumple por poder humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4, versículo 6, declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esto significa que la eficacia de tu vida no depende de cuánto haces, sino de cuánto permites que Cristo viva en ti. Pablo, al reflexionar sobre su ministerio, no se jactaba de sus logros, sino de su debilidad, porque en ella se manifestaba el poder de Cristo. Cuando te sientes insuficiente, cansado o abrumado por el llamado, no es señal de que estés fuera del plan, es la invitación perfecta para depender del Espíritu. Él es quien da sabiduría en la toma de decisiones, amor en las relaciones difíciles, paciencia en la espera y coraje en la adversidad. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar lleno de su presencia. Así que en lugar de esforzarte más, descansa más en Él. En lugar de controlar todo, ríndelo todo. Porque el plan de Dios no se cumple por tu perfección, sino por su poder obrando a través de tu disponibilidad. Y en esa rendición, descubrirás que no estás cumpliendo el plan tú solo, Cristo lo está cumpliendo contigo y en ti. El plan de Dios no termina contigo, está diseñado para impactar generaciones. Desde el principio, Dios prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Esa promesa no fue solo para un hombre, sino para una cadena de bendición que llegaría hasta los confines de la tierra. Tu vida, por más sencilla que parezca, tiene el potencial de dejar una huella eterna. Ruth no solo encontró redención personal, su fidelidad abrió la puerta para el nacimiento de David y, finalmente, de Jesús. José no solo salvó a su familia del hambre, preservó la línea mesiánica. Esto significa que tus decisiones actuales, cómo crías a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos, cómo usas tus recursos, cómo perdonas, están sembrando semillas que florecerán en vidas que ni siquiera conoces. No subestimes el poder de una vida fiel en lo pequeño. El plan de Dios no busca fama temporal, sino fruto eterno. Por eso, no vivas solo para el presente, vive con una visión generacional. Pregúntate, ¿qué estoy construyendo que sobrevivirá a mi tiempo? ¿Qué valores estoy transmitiendo? ¿Qué legado espiritual dejaré? Porque cuando tu vida está alineada con el propósito eterno, hasta tus actos más simples resuenan en la eternidad. Y en ese legado, el plan de Dios se multiplica más allá de lo que puedas imaginar. Al final del día, la mayor prueba de que Dios tiene un plan para ti es que Él mismo vino a buscarlo contigo. Jesús no se quedó en el cielo dando instrucciones desde lejos, bajó, caminó en tu dolor, cargó tu pecado y venció la muerte para asegurar tu futuro. Eso no es solo amor, es compromiso con tu propósito. Juan 14, versículo 6, dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.
Esto significa que el plan de Dios no es solo un destino, es una persona. No necesitas descifrar un mapa complejo, solo necesitas seguir a Cristo. Porque en Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. Tu pasado no te define, tu presente no te limita y tu futuro no te pertenece, todo está en sus manos. Así que hoy, en medio de tus dudas, tus luchas y tus preguntas, levanta los ojos. No busques solo un plan, busca a aquel que es el plan. Porque cuando lo encuentras a Él, has encontrado tu propósito, tu identidad y tu destino. Confía. Camina. No mires atrás. Dios no solo tiene un plan para ti, Él está contigo en cada paso del camino, tejiendo tu historia con hilos de gracia, verdad y amor eterno. Y en sus manos, tu vida no es casualidad, es una obra maestra en progreso.